Era una tarde cualquiera en el bullicioso vecindario. Carmen López, una mujer de unos 70 años, salió de su panadería favorita, una pequeña tienda familiar que siempre olía a pan recién horneado. Caminaba hacia su casa con una bolsa de papel marrón que contenía varios panes dulces. El sol bañaba las calles con luz dorada y, por un momento, todo parecía un día tranquilo. Pero, cuando dio unos pasos más, dos policías se le acercaron. Carmen sintió una ligera sacudida, aunque no tenía razón para temer. Había vivido en ese vecindario durante años y conocía a muchos de los policías por su nombre. Pero esos eran desconocidos, duros, con expresiones serias. «Disculpe, señora», dijo uno de los oficiales, su voz fuerte y autoritaria. Era alto, con una mandíbula afilada y gafas de sol que le cubrían los ojos. «Necesitamos hacerle algunas preguntas». Carmen se detuvo, sorprendida por la atención repentina. Miró al oficial con calma, ajustando la bolsa que llevaba en las manos. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó educadamente, con un acento leve pero firme. No era la primera vez que la detenían, pero siempre mantenía la compostura. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo, señora», respondió el oficial con desdén. «Hemos observado que lleva demasiado tiempo en la zona. ¿Podría mostrarme su identificación?». El entrecejo de Carmen se frunció y su corazón empezó a latir más rápido. «Acabo de venir de la panadería. No tengo por qué enseñarles mi identificación». El compañero del oficial, un hombre más joven al que se leía en la placa, Rowe, permaneció en silencio, observando primero a su compañero y luego a Carmen. No habló al principio, pero su mirada delataba un ligero malestar. Aún así, no intervino. Su atención permanecía fija en Carmen, que empezaba a sentirse incómoda. «No entiendo por qué me están acosando. Solo voy a casa con mi pan», se dijo para sus adentros. Antes de que la situación pudiera empeorar, apareció una figura entre la multitud, Valeria López, la hija de Carmen. Con su largo cabello negro atado en una coleta, Valeria se acercó rápidamente y reconoció la tensión entre los agentes y su madre. Era abogada de derechos civiles, conocida por su lucha constante contra los abusos de poder, y no toleraba este tipo de trato. No dudó ni un segundo. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó Valeria con un tono calmado pero autoritario. Los oficiales se giraron al oír su voz y el oficial al mando, el mismo que había hablado con Carmen, la miró con desdén. «Está bien, señora. Solo quiero hacerle algunas preguntas de rutina», dijo con tono brusco. «¿De rutina?», replicó Valeria, su voz más firme, mientras se acercaba al grupo. «Está deteniendo a mi madre sin motivo alguno. Le sugiero que me diga por qué, oficial, o procederé a presentar una denuncia formal». El compañero de Rowe miró incómodo, mientras que el oficial al mando se cruzó de brazos, sintiendo la presión de la situación. «Señora, no es necesario que sea hostil», respondió el oficial, claramente molesto por la intervención de Valeria. Valeria sintió cómo la rabia comenzaba a subir, pero no la dejó salir. Era algo que había visto muchas veces, un abuso de poder contra los más vulnerables. Esta vez no iba a permitirlo. «No me importa su rutina. Mi madre no está aquí para ser intimidada. Si no tienen un motivo legítimo, deberían dejarla marchar. Ahora». El oficial titubeó un momento, pero antes de que pudiera responder, una voz familiar interrumpió desde detrás de ellos. «¿Hay algún problema aquí, oficiales?». Ambos oficiales se giraron rápidamente al escuchar la voz y Valeria vio cómo Ethan Ross se acercaba. Su corazón dio un vuelco al reconocerlo. No era un desconocido, sino el hijo del hombre que años atrás había destruido su carrera en un caso de corrupción de alto perfil. El hombre que había utilizado su poder para aplastar sus esfuerzos y destruirla en un momento crítico. Ethan se detuvo frente a ella, con una expresión seria e inmóvil, como si el pasado entre ellos nunca hubiera existido. «Ethan», preguntó Valeria en voz baja, aunque su tono reflejaba incredulidad y furia contenida. Ethan la evitó por un segundo, su rostro tenso. «Sí, soy yo», respondió con voz grave. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo, Valeria». El nombre resonó en el aire. Valeria recordó la forma en que su relación con Ethan había terminado, la forma en que él la había traicionado al no tener el coraje de defenderla en el momento crucial.
Miró sus ojos y, por un breve instante, se dio cuenta de que Isen estaba tan atrapado en las expectativas de su familia como ella lo había estado en su momento. ¿Ahora eres policía?, preguntó Valeria, con la voz controlada, pero con una pizca de veneno. Isen no dijo nada durante un momento. Solo asintió levemente. Sí, solo hago mi trabajo, Valeria, respondió en tono más bajo, sin mirarla directamente. El ambiente se tensó. El pasado, lleno de rencores, se deslizó entre ellos, como si no hubiera pasado el tiempo. Pero no iba a permitir que eso interfiriera en lo que debía hacer. Mamá, vámonos, dijo Valeria, mirando a los oficiales una última vez antes de coger de la mano a su madre. Isen los observó alejarse, el rostro demacrado, atrapado entre el deber y los recuerdos de un pasado que había intentado olvidar. Los días siguientes al incidente fuera de la panadería transcurrieron entre tensión y reflexión. Valeria López no podía dejar de pensar en Ethan Rowe. Cada vez que sus ojos se cruzaban, el peso del pasado regresaba con fuerza. Había mucho más en juego que una simple intervención policial. Ethan no solo era un oficial, sino el hijo del hombre que había destruido su vida profesional años atrás. El mismo hombre que había utilizado su poder y dinero para silenciar su caso de corrupción. No podía permitir que eso nublara su juicio. Sabía que la lucha por la justicia era más importante que sus emociones personales. La gente de su comunidad necesitaba una voz, y ella sería esa voz, sin importar los dolorosos recuerdos que esto trajera consigo. En la quietud de su oficina, Valeria organizaba los papeles que había recopilado sobre el caso. Sabía que tenía en sus manos la oportunidad de desmantelar una red de corrupción que había arruinado la vida de mucha gente. Pero, incluso mientras trabajaba, no podía evitar regresar a Isen y a la verdad que ambos habían ocultado durante tanto tiempo. Los recuerdos de su relación pasada con Isen la invadieron de nuevo. Se acordó de su primer encuentro, cuando todo parecía tan fácil. Eran jóvenes e idealistas, creían que podían cambiar el mundo. Pero cuando la traición llegó, Isen eligió el silencio y la lealtad hacia su padre, lo que arruinó cualquier esperanza de futuro juntos. Años después, en la corte, Valeria había luchado sola, mientras él había elegido su carrera en la policía en lugar de hacer lo correcto. El sonido de su teléfono la hizo volver en sí. Era un mensaje de su madre, Carmen López. Hija, ¿estás bien? Sé que lo que pasó ayer no fue fácil. No dejes que te afecte. Valeria esbozó una leve sonrisa mientras le respondía rápidamente. Estoy bien, mamá. Solo pensaba. Su madre siempre había sido su roca, la voz de la razón. A pesar de todo lo que había pasado, Carmen nunca había dudado de la fuerza de su hija. Valeria era consciente de que no podía permitirse perder la calma, sobre todo ahora que la batalla por la justicia estaba tan cerca. Al día siguiente, Valeria se encontró de nuevo frente a Isen. Lo había citado en una cafetería discreta, lejos del bullicio de la ciudad. Necesitaba respuestas. No podía seguir adelante sin entender qué quería él realmente de ella. La cafetería estaba casi vacía, con las luces tenues y la música de fondo apenas audible. Isen llegó puntualmente, como siempre, aunque su rostro mostraba la tensión que sentía por la reunión. Valeria no le ofreció una sonrisa, sabía que esa parte de ella se había perdido hacía años. Isen, comenzó Valeria con calma, su voz firme pero con una dureza contenida. Lo que pasó ayer no fue un simple incidente, como tú lo llamas. A mi madre la detuvieron sin motivo alguno, solo porque algunos policías decidieron que podían intimidarla. ¿Eso es lo que haces ahora, Isen? ¿Te unes a la misma gente que destruyó mi vida? Isen se quedó en silencio por un momento, con la mirada baja. Sabía que sus palabras no eran suficientes para justificar lo ocurrido, pero no encontraba las adecuadas. No era mi intención que llegara a eso, dijo finalmente, levantando la mirada hacia Valeria. Yo sabía lo que mi padre había hecho, pero en ese momento no tenía el valor de hacer lo correcto. Estaba atrapado entre mi familia y lo que era justo. Valeria lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de arrepentimiento genuino, pero también sabiendo que las palabras eran fáciles de decir. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer, Isen? ¿Qué vas a hacer ahora que sabes lo que tu padre ha estado haciendo? ¿Vas a seguir cerrando los ojos? Isen tragó saliva, su expresión se endureció. No estoy aquí para justificar nada, Valeria.
Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero te lo prometo, estoy dispuesto a hacer lo que sea para ayudarte ahora. Mi padre ha estado manipulando a todo el mundo, pero yo puedo hacer algo para detenerlo. Las palabras de Isen eran sinceras, pero Valeria no podía permitir que su emoción la cegara. Años de lucha en soledad la habían enseñado a no fiarse tan fácilmente. ¿Cómo sé que no es otra trampa, Isen? ¿Cómo sé que no estás jugando el mismo juego que tu padre? Isen dejó escapar un suspiro, y su rostro reflejaba un dolor profundo. No te pido que me perdones. Sé lo que perdí al no estar allí para ti, al no defender lo que era correcto. Pero quiero que sepas que ahora estoy dispuesto a ayudarte de verdad. Puedo ofrecerte pruebas, contactos, lo que sea que necesites. Quiero que mi padre pague por lo que ha hecho. Valeria lo miró durante un largo rato. La rabia seguía ardiendo en su pecho, pero Isen había cambiado. Tal vez no fuera suficiente para curar todo lo que había sufrido, pero al menos ahora parecía dispuesto a hacer lo correcto. No sé si alguna vez podré perdonarte, Isen, dijo Valeria con voz baja, pero sí sé que no puedo hacerlo sola. Si de verdad estás comprometido a hacer lo que sea necesario, entonces lo haremos juntos. Juntos. Isen asintió, su determinación se reflejaba en la mirada. Sabía que este camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo por la justicia, por ella y por las personas a las que su padre había arruinado. Cuando Valeria López llegó a su oficina, el sol comenzaba a ponerse. El ambiente estaba tranquilo, pero ella no podía evitar la inquietud que la había acompañado desde su reunión con Isen en la cafetería. Había aceptado su ayuda, pero todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Realmente Isen estaba dispuesto a enfrentarse a su padre? ¿Podía confiar en él después de todo lo que había sucedido? Las cicatrices del pasado no eran fáciles de olvidar y, aunque su dolor parecía desvanecerse con el tiempo, siempre había algo que lo resucitaba. La luz cálida de la tarde se filtraba a través de la ventana de su oficina, pero el ambiente seguía pesado. Valeria se sentó en su escritorio y miró los papeles que tenía delante. El caso de la corrupción de William Rowe estaba tomando forma cada día. Con la información que le había proporcionado Isen, las piezas comenzaban a encajar. Sin embargo, en su mente siempre estaba presente la pregunta más dolorosa: ¿podía Isen cambiar realmente? El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Se giró para ver a Jason, su colega y amigo cercano. Estaba de pie en la entrada con una mirada grave y sosteniendo una carpeta llena de papeles. Valeria, necesitamos hablar, dijo Jason con voz seria. Lo que hemos descubierto hoy lo cambia todo. Se sentó frente a ella y abrió la carpeta con cuidado. Valeria lo observó, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. Sabía que lo que Jason tenía que decir no sería fácil de oír. ¿Qué pasa?, preguntó, con el tono tenso. Hay más gente involucrada de lo que pensábamos, respondió Jason, señalando un informe dentro de la carpeta. Hemos rastreado más conexiones entre William Rowe y los oficiales corruptos. Hay algo más grande detrás de todo esto, Valeria. No se trata solo de un caso de soborno o manipulación de pruebas. Parece que Rowe está relacionado con un grupo de empresarios que están comprando propiedades clave en el vecindario y su influencia va más allá de lo que imaginábamos. Valeria frunció el ceño mientras leía el informe. A lo largo de los años, había aprendido a identificar los patrones de la corrupción, pero esta situación era diferente. No se trataba solo de un caso de abuso de poder, sino de un sistema entero diseñado para despojar a las personas de lo que más valoraban: sus hogares, su comunidad. Y como estaba involucrado Isen, todo se volvía aún más personal. ¿Y qué propones?, preguntó Valeria, mientras sus dedos recorrían las páginas. ¿Nos enfrentamos a ellos directamente? Jason suspiró al saber lo que eso significaba. Es arriesgado. Rowe tiene influencia en todos los niveles. Lo que más me preocupa es que Isen esté atrapado en todo esto. No sabemos si está completamente en contra de su padre o si está jugando a un doble juego. La mención de Isen hizo que Valeria se tensara aún más. Había algo en la forma en que Jason pronunciaba su nombre que la hacía dudar de sus intenciones. ¿Era realmente sincero o seguía siendo parte de la red de su padre, aunque intentara justificarse? Lo sabremos pronto, dijo Valeria, más para sí misma que para Jason. Ya hemos dado el primer paso. Ahora tenemos que descubrir de qué lado está Isen de verdad. Esa misma noche,
Valeria recibió un mensaje de texto de Isen, lo que la sorprendió. No se habían comunicado desde su encuentro en la cafetería y la incomodidad que ambos sentían seguía latente. Valeria, necesito verte. Hay algo más que debes saber. Nos están observando. La verdad está a punto de salir a la luz, pero no puedo hacerlo solo. Necesito que confíes en mí. La urgencia en las palabras de Isen hizo que el corazón de Valeria latiera más rápido. ¿Estaba siendo sincero? ¿O todo esto formaba parte de su plan para redimirse? Decidió que no podía esperar más. Había llegado el momento de enfrentar lo que sentía y de entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar para detener a William Rowe. Al día siguiente, se encontraron en un parque tranquilo, lejos de miradas curiosas. El sol estaba bajo, creando una atmósfera suave y melancólica. Isen estaba allí, de pie junto a un banco, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Pensé que nunca volverías a hablarme, dijo Isen con voz baja y algo rasposa. Valeria lo miró fijamente, sin poder evitar la mezcla de sentimientos que la invadía. No lo sé, Isen. No es fácil para mí. Después de todo lo que pasó, no sé si podré volver a confiar en ti. Se sentó en el banco junto a él, mirando al frente. La ciudad continuaba su curso alrededor de ellos, ajena a la batalla interna que estaba teniendo lugar en ese momento. Sé que no puedo esperar a que me perdones, pero quiero hacer lo correcto, dijo Isen con sinceridad. Mi padre ha arruinado demasiadas vidas y yo he formado parte de ellas. Lo peor es que nunca pude decirte la verdad, Valeria. Te fallé. Te fallé cuando más me necesitabas. Valeria cerró los ojos un momento, dejándose llegar a su corazón las palabras de Isen. ¿Podía perdonarlo? ¿Podía confiar en él de nuevo? No sé si alguna vez podré perdonarte, Isen, dijo finalmente con voz suave pero firme. Pero sí sé que lo que estamos haciendo ahora es mucho más grande que nosotros. La justicia no solo se trata de lo que yo siento. Se trata de lo que hemos perdido, de lo que la gente ha perdido. Y si realmente estás dispuesto a luchar por ello, lo haremos. Juntos. Isen la miró, y en sus ojos se mezclaban el alivio y la gratitud. No te voy a fallar. Lo prometo. El sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas de la oficina de Valeria López acompañaba su concentración mientras revisaba los documentos recopilados. Cada papel, cada firma, parecía más pesado que el anterior. Había comenzado a juntar las piezas del rompecabezas, pero lo que estaba encontrando no era solo una historia de sobornos o manipulación de pruebas. Era algo mucho más grande y profundo de lo que había imaginado. Los documentos mostraban conexiones entre William Rowe y figuras poderosas dentro del gobierno y la policía. Sin embargo, lo que más le inquietaba era la revelación que había encontrado el día anterior, cuando Jason descubrió que la red de Rowe iba más allá de la simple corrupción local. Isen le había dado información clave, pero ahora todo se volvía más oscuro. A medida que continuaba leyendo, Valeria comenzó a darse cuenta de que este caso no solo involucraba a la política y el dinero, sino también a la propia comunidad y a la gente que había sido víctima de estos actos de poder. Isen no estaba exagerando cuando hablaba de la magnitud del problema. De repente, un golpe en la puerta la sacó de su concentración. Levantó la vista, algo molesta por la interrupción, pero cuando vio a Isen en el umbral, toda su frustración se desvaneció. Isen, dijo Valeria con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿No deberías estar en el trabajo? Él entró lentamente, con el rostro serio, y cerró la puerta detrás de sí. No podía esperar más. Tengo información nueva. Es más grave de lo que pensábamos. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Más grave? ¿Cómo podría ser más grave? Se sentó en la silla frente a su escritorio, con expresión tensa. Mi padre no está solo en esto. He estado investigando en secreto y hay algo que ni siquiera yo sabía. William ha estado trabajando con un grupo de empresarios, pero también con delincuentes. Están comprando propiedades clave en la ciudad y su influencia llega mucho más lejos de lo que imaginamos. Están en el centro de toda una operación ilícita que incluye lavado de dinero, tráfico de influencias y tráfico de personas. Valeria tragó saliva, con el corazón acelerado por la revelación. No se trataba solo de un caso de corrupción política o policial.
Estaba viendo un monstruo mucho más grande, uno que había echado raíces profundas en la comunidad que había jurado proteger. Esto es. Valeria comenzó a decir, pero se le atragantaron las palabras en la garganta. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo es posible que no lo supieras? Isen se pasó una mano por el cabello, frustrado consigo mismo. Estaba cegado. Pensé que estaba ayudando a mi padre a hacer lo correcto, que estaba siguiendo las reglas del juego. Pero todo ha sido una mentira. Todo lo que he hecho ha sido parte de su plan. Valeria lo miró con dureza, pero sin dejar que la ira le nublara el juicio. Eso no lo hace más fácil, Isen. No solo elegiste no luchar por lo correcto, sino que también elegiste no estar allí cuando te necesité. Ahora no sé si puedo confiar en ti. Isen la miró, con la culpa reflejada en su rostro. Sé que lo que hice no tiene perdón, Valeria, pero tengo algo que podría ayudar. Tengo un contacto dentro de la red de Row. Este contacto me ha dado acceso a documentos confidenciales. Son pruebas que podrían derribar a William y a todos los involucrados, pero hay un precio que pagar. Valeria lo observó detenidamente, procesando la oferta. ¿Qué tipo de precio? Es peligroso, dijo Isen con una expresión sombría. Este contacto no es de fiar. Todo lo que está dispuesto a hacer es entregar las pruebas a cambio de protección y de que se eliminen ciertas personas implicadas en el caso. Valeria cerró los ojos un momento, recordando lo que estaba en juego. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, a jugar un juego peligroso, solo para conseguir justicia. Sabía que esta lucha no sería fácil, pero ahora, con Isen dispuesto a ayudar, las posibilidades de vencer a Row eran más reales. ¿A qué personas te refieres?, preguntó, aunque no se mostraba muy convencida. Isen titubeó antes de responder, consciente de la gravedad de sus palabras. A algunos oficiales que están directamente involucrados en el tráfico de influencias y la corrupción. Si se les permite vivir, Row seguirá controlándolo. Valeria asintió, pero no le gustaba la idea de eliminar a alguien de la lista, aunque entendía que, a veces, para obtener justicia, eran necesarias decisiones difíciles. Lo haremos, dijo finalmente con la firmeza que la caracterizaba. Pero no habrá más secretos. Si vamos a luchar contra Row, tenemos que hacerlo con todo lo que tenemos, sin más mentiras. Isen la miró, un rayo de esperanza cruzó su rostro, pero también una mirada de comprensión, sabiendo que las consecuencias de sus decisiones podrían ser mucho más graves de lo que habían anticipado. Al día siguiente, Valeria se preparaba para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. El contacto de Isen ya había accedido a reunirse con ella y sabía que ese podría ser el momento que lo cambiara todo. Pero, mientras se vestía para la reunión, no podía evitar preguntarse hasta dónde estaría dispuesta a llegar para hacer justicia. El riesgo era enorme y Isen había dejado claro que aún sentía lealtad hacia su padre. Sin embargo, Valeria sentía que era el momento de exponer la verdad y poner fin a los años de sufrimiento causados por William Row y su red de poder. Y, por fin, después de todo lo que había sufrido, estaba decidida a seguir adelante sin importar las consecuencias. La ciudad estaba en su punto más ruidoso cuando Valeria López llegó al lugar acordado para reunirse con el contacto de Isen. Un café apartado en una esquina del barrio, con poca luz y mesas de madera envejecida, parecía el escenario perfecto para una conversación que podría cambiarlo todo. Su mente estaba llena de preguntas, pero también de una determinación inquebrantable. La información que Isen le había dado era valiosa, pero aún no podía dejar de preguntarse si el riesgo merecería la pena. Lo que había comenzado como un caso de corrupción local se había convertido ahora en una red mucho más compleja, con implicaciones que amenazaban con destruir a quienes habían estado involucrados en las sombras durante años. Isen había estado hablando sobre los contactos de su padre, los empresarios que movían los hilos y los oficiales que estaban más comprometidos de lo que parecía. Pero lo peor de todo era la duda que no dejaba de crecer en el corazón de Valeria. ¿Podía realmente confiar en Isen? Valeria se sentó en la mesa, erguida y con la mirada analítica, como siempre, cuando se encontraba en una situación tensa. Sabía que debía mantener la calma, pero no podía evitar sentirse inquieta. No solo se jugaba el futuro de su carrera como abogada, sino también la posibilidad de vengar las injusticias que su madre había sufrido durante tanto tiempo. Ahora todo dependía de lo que ese hombre tuviera que decir. Cuando Isen llegó, tenía una expresión seria.
Su figura alta y su cabello oscuro parecían aún más apagados bajo la tenue luz del local. Llevaba el mismo traje oscuro de siempre, pero su mirada era distinta. Había una mezcla de miedo y resolución en sus ojos, un conflicto que Valeria conocía demasiado bien. Lo siento por la espera, dijo Isen mientras se sentaba frente a ella. No sabía si podrías confiar en mí después de todo lo que sucedió. Valeria lo miró fijamente, con los labios apretados en una línea recta. Todavía no sé si puedo, Isen. No es un juego. Hay personas que están siendo destruidas y tú has formado parte de esa destrucción. No te olvides de eso. Él asintió lentamente, consciente de que aquellas palabras eran la cruda verdad. Había cometido errores y, aunque estaba dispuesto a enmendarlos, Valeria tenía todo el derecho a desconfiar. Lo sé, Valeria. Lo sé y me arrepiento. Pero lo que vengo a ofrecerte hoy puede ser nuestra oportunidad para acabar con todo esto. Sacó una carpeta del maletín y la puso sobre la mesa. Estos son los registros de las transacciones ilegales. Son los documentos que mi contacto me ha proporcionado. Y también la clave para llegar a los hombres que están detrás de mi padre y financian sus operaciones. Valeria abrió la carpeta y deslizó la vista por las páginas rápidamente. Cada documento contenía nombres de empresas, números de cuentas bancarias y pruebas de sobornos, tráfico de propiedades e influencias. Lo que vio no solo confirmaba todas sus sospechas, sino que también ampliaba el alcance de la corrupción creada por William Rowe. Había políticos, policías e incluso empresarios de alto rango involucrados. Esto es enorme, dijo Valeria en voz baja. ¿Cómo puedes estar seguro de que no es una trampa? Isen respiró profundamente y miró a Valeria a los ojos. Te lo prometo. No hay ninguna. Esta es la única forma que tengo de redimirme. Lo que mi padre ha hecho no tiene perdón, pero quiero ser parte de su caída. Si tú no actúas ahora, nadie lo hará. Y esta ciudad seguirá siendo su juguete. Valeria cerró la carpeta y sus pensamientos se hicieron caos. Sabía que esto no solo iba a cambiar su vida, sino también la de todos los que dependían de la justicia. Isen estaba dispuesto a arriesgarlo todo, a enfrentarse a su propio padre, pero ¿sería suficiente? No sé si esto es suficiente, Isen, dijo Valeria, pensativa, mirando al frente. Me pides que confíe en ti, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Mi madre ha sufrido años por esta red y, si no logro detenerla, todos nos quedaremos atrapados en el mismo ciclo. Isen tragó saliva y asintió lentamente. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quiero hacer lo correcto. Y soy consciente de que eso empieza con estos documentos. Si tenemos esto, podremos ir directamente a la fiscalía, desmantelar el caso y asegurarnos de que William pague por lo que ha hecho. Y lo mejor de todo es que, si lo hacemos bien, no quedará rastro. Había algo en su tono que hizo que Valeria lo mirara con otros ojos. ¿Podía realmente confiar en él? Si todo esto resultaba ser verdad y sus intenciones eran puras, entonces podían ganar juntos. Pero Valeria sabía que no se trataba solo de confianza, sino también de fuerza y resiliencia. No importaba lo que Isen hubiera hecho en el pasado, lo importante era lo que harían ahora. Valeria cerró los ojos un momento, antes de tomar una decisión. Cuando los abrió, su mirada estaba fija en Isen. Lo haremos. Pero si esto fracasa, no habrá vuelta atrás. No te pido que confíes en mí, pero si vamos a luchar en esta guerra, necesitamos estar de acuerdo en todo. Necesito tu ayuda y también tu sinceridad. Isen asintió, aunque esta vez su voz denotaba menos determinación. Te lo prometo. No volveré a fallarte. Ambos se levantaron al mismo tiempo y, aunque la conexión entre ellos era ahora un tema de negociación, había algo más en el aire. Valeria sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero al menos, por fin, sentía que tenía el control. Estaba tomando el control de la situación y Isen ya no era solo el hombre del pasado, sino alguien que, por fin, estaba dispuesto a luchar a su lado. El amanecer de ese día trajo consigo una calma inquietante. Valeria López estaba de pie frente al espejo de su oficina, ajustando la chaqueta. Su mirada estaba fija, pero su mente no podía evitar repasar una y otra vez todo lo sucedido hasta entonces. La oportunidad que tenía ante sí era enorme, las pruebas de Isen y su disposición a ayudarle significaban que por fin podrían desmantelar la red que había estado controlando su ciudad durante años. Pero,
Mientras se preparaba para lo que sería el juicio más importante de su vida, no podía evitar sentir que el precio de la justicia podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Con el expediente en la mano y el peso del futuro sobre sus hombros, Valeria salió de su oficina. La sala del tribunal estaba llena de actividad, abogados preparándose, periodistas tomando notas y los funcionarios judiciales desempeñando su rutina diaria. Pero esa mañana, para Valeria, todo eso parecía distante, como si estuviera observando desde fuera. Entró en la sala, respirando hondo. Frente a ella estaba William Rowe, el hombre que había convertido su vida en un campo de batalla y que había destruido sus sueños y los de muchas otras personas. A su lado estaba Eisen, su hijo, que de alguna manera la iba a ayudar por segunda vez a enfrentar lo impensable. Los recuerdos de su pasado juntos parecían aflorar poco a poco en su mente. La juventud compartida, los sueños de cambiar el mundo y, después, la traición. Ahora, enfrentada a la verdad, Valeria no podía borrar la tensión que había entre ellos. El juicio sería su oportunidad para enfrentarse a William Rowe de la manera más directa posible, pero también para enfrentarse a su propio pasado con Eisen. Es ahora o nunca, se dijo a sí misma antes de tomar asiento en su mesa. El juez entró y todos se pusieron de pie. La sala se llenó de un silencio absoluto. La tensión era palpable y todos eran conscientes de que lo que estaba a punto de ocurrir podría cambiar la vida de muchos. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas. Los documentos que Eisen había entregado eran muy valiosos: transacciones ilegales, sobornos, tráfico de influencias. William Rowe parecía tranquilo, su rostro impasible, casi desinteresado. A su lado, los abogados de su defensa trabajaban rápidamente para socavar cada evidencia presentada, pero Valeria no estaba dispuesta a ceder. Ella sabía que tenía el control, aunque no podía evitar recordar las palabras de su madre, Carmen López: la justicia no solo consiste en luchar por lo correcto, hija, también consiste en entender a las personas que luchan. Esa lección, que Carmen le había dado tantas veces, la mantenía enfocada. Sabía que este juicio no solo era por su causa, sino también por cada víctima de Rowe, por su comunidad y por su madre, por todo lo que les había sido arrebatado. Cuando llegó el momento de que Eisen testificara, Valeria notó cómo se le hacía un nudo en el estómago. Sabía lo que Eisen iba a decir, la verdad. Pero también sabía que, a pesar de sus esfuerzos, la verdad no siempre era suficiente para obtener justicia. Señoría, comenzó Eisen cuando lo llamaron al estrado: me llamo Ethan Rowe y soy hijo de William Rowe. Lo que quiero decir hoy es difícil, pero es la verdad. Mi padre lleva años involucrado en una red de corrupción. No solo en el ámbito político, sino también en operaciones criminales que han afectado de manera irreversible a esta ciudad. La sala guardó silencio absoluto y Eisen continuó hablando con voz más firme. Sé que he formado parte de todo esto y que mi lealtad estaba con él en el pasado, pero ahora estoy aquí para enmendar mis errores. Tengo pruebas y he entregado toda la información que poseo para asegurarme de que mi padre pague por lo que ha hecho. El rostro de William Rowe se endureció y su expresión cambió de la indiferencia al desdén. Sus ojos se clavaron en Eisen con una mezcla de furia y traición. ¿Cómo puedes hablar en mi contra, hijo? Después de todo lo que he hecho por ti, exclamó William en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que todo el tribunal lo oyera. Eisen no se inmutó. Porque lo que has hecho ha destruido vidas, padre. Y ya no voy a quedarme callado. Eisen hablaba con claridad y cada una de sus palabras fue como un martillo pilón. Valeria miró al juez, quien no podía ocultar su sorpresa ante el giro de los acontecimientos. Todo estaba sucediendo más rápido de lo que había imaginado. El abogado defensor de William Rowe intentó interrumpir, pero Valeria se levantó de su asiento e intervino con una contundente declaración. Señoría, William Rowe no solo ha corrompido a la policía, a los políticos y a los empresarios, sino también a los jueces. Ha corrompido todo el sistema. Este caso no solo trata sobre sobornos o manipulación de pruebas. Se trata de un hombre que ha creado un imperio basado en la destrucción de los demás. El abogado defensor se levantó rápidamente. Es difamación, señora. No hay pruebas de lo que dice. Valeria no dudó en responder. Tengo todas las pruebas que necesito. Y hoy Rowe pagará por sus crímenes. La tensión en la sala era palpable.
Isen miró a Valeria, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de gratitud y algo más. Habían estado tan distantes, pero ahora, a través de la lucha por la justicia, habían encontrado una manera de avanzar y luchar juntos. El juicio continuó con una intensidad que parecía arrastrar a todos los presentes. Los testigos se sucedían y cada uno de ellos revelaba una nueva capa de la corrupción que Rowe había estado ocultando durante tanto tiempo. Mientras tanto, Valeria mantenía la calma y, con cada palabra que pronunciaba, reforzaba su determinación de enjuiciar a Rowe. Cuando llegó el momento de la deliberación, Valeria notó que su corazón latía con fuerza. Sabía que todo dependía de lo que sucediera a continuación. Habían hecho todo lo posible, habían expuesto la verdad. Ahora solo quedaba esperar. La sala estaba en silencio cuando el jurado regresó. El juez preguntó si había una decisión unánime y, tras un largo rato, llegó la respuesta. Culpable. La palabra resonó en el aire como un eco. Valeria cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de la justicia finalmente cayendo sobre William Rowe. En ese momento, con la victoria en sus manos, Valeria miró a Isen. Sabía que, aunque ese era solo el principio, había logrado algo que parecía imposible, la red de corrupción de Rowe estaba rota y, por fin, se había servido justicia.